Cuando vemos dos puntos en un texto, inmediatamente sabemos que viene algo más. Y eso precisamente es lo que acompañará cada uno de nuestros episodios. Aquí hablaremos de todos esos temas que impactan a las organizaciones desde la mirada de sus protagonistas, empleadores y trabajadores, desde una perspectiva interdisciplinaria que nos permitirá profundizar en diferentes dimensiones que impactan los entornos laborales. Somos Godoy Córdoba, firma colombiana con más de 36 años de experiencia en el sector legal, y te invitamos a que nos acompañes en este episodio de Dos Puntos al Aire, el podcast en el que siempre te contaremos algo más. Bienvenidos. Mi nombre es Ana Cristina Medina y estamos en el 7º episodio de Dos Puntos al Aire. Hoy estoy feliz, honrada porque tengo una invitada muy especial. Su nombre es María Clara Villegas. María Clara es la autora del libro La gente feliz es más exitosa, un libro que a mí personalmente marcó mi vida, marcó el pasar o transicionar a una etapa diferente de mi vida, por lo cual siempre he agradecido mucho por ese libro. Lo he recomendado a muchos. Todos a los que les he recomendado el libro me han dicho que también marcó su vida, y estar hoy al frente de María Clara Villegas realmente llena mi corazón y mi alma. ¿Por qué hay tantas personas infelices? Porque la mayoría de nosotros fuimos educados para ser exitosos, no para ser felices. En palabras de nuestra invitada, fuimos educados para cumplir con un libreto, el cual no solamente es muy difícil de cumplir, sino que una vez se cumple, se generan 1000 necesidades más. Sobre esto nos habla María Clara Villegas en su libro La gente feliz es más exitosa. No te pierdas la oportunidad de leerlo. Así que María Clara, mil gracias por regalarnos tu tiempo, mil gracias por estar aquí, y estoy completamente convencida que será un episodio muy nutrido de mensajes importantes, de esos que podemos aterrizar a nuestro día a día, de esos que no solamente suenan muy lindos, sino que suenan coherentes con la vida de hoy, que a veces quisiéramos que fuese más espiritual inclusive, o más de otro plano, pero estamos en una experiencia terrenal en donde nos enfrentamos a retos en el día a día, y donde tus mensajes me ayudaron a mí a poder atravesar esta vida terrenal, pero con un mensaje espectacular de felicidad. Bienvenida. Tan divina, muchas gracias. Yo más que feliz, aquí estoy, porque pues tengo una referencia de ustedes por un tema muy divino, que es mi hijo, por la vida, y Ana Cris, que te haya llegado mi libro, pues imagínate la emoción para mí. Entonces, muchas gracias, yo estoy feliz. Bueno, María Clara, yo quiero empezar contándote un poquito de mí y un poquito de por qué llego al libro y por qué creo que es una semilla para aportarle mucho a una transición en mi vida. Resulta que yo soy una persona que desde chiquita, por diferentes vías, le llegaron los mensajes del bienestar, de ser feliz, de una vida en conciencia, de todo este camino espiritual que ahorita mencionaba, del yoga, la meditación, y todo esto que siempre hizo que yo vibrara, digamos que en esos mensajes. Posteriormente empecé como a sentir que ese era un poco el propósito de la vida, de encontrar ese bienestar, de aportarle a las personas con las que uno compartía, de ser feliz por encima incluso de esa escalera de éxito que a veces nos mencionan o nos inculcan tanto, lo que algunos llaman esos acuerdos en que los padres pues nos enseñan que vinimos a esta vida casi a cumplir un libreto, a seguir una estructura y a ser felices. Agradezco infinitamente todos los mensajes de mis padres y todo lo que hicieron con sus herramientas, y que también hacen la persona que hoy soy y de la cual solo puedo tener gratitud. Pero llegó un momento en que empecé a sentir como una bifurcación en mi vida, en donde tenía que decidir entre ese mundo de bienestar, de conciencia, de lo que a mí me gustaba, que inclusive eran las energías, la sanación, bueno, todo este mundo tan llamativo, o algo que también me llamaba la atención, que era el estudiar derecho, y en su momento filosofía también. Entonces yo finalmente decido irme por este mundo lindo del derecho, acompañarlo de la filosofía, empezar una carrera muy en el derecho, mucho más estricta, en donde yo sentía que tenía que soltar un poco esos otros conceptos, porque sentía que no se alineaban con el mundo del derecho, y sentía que era una cosa o la otra.
empecé como a sentirme en un escenario un poco de bipolaridad. Estaba un lado mío que quería todos esos conceptos cercanos al alma y otro que tenían una estructura un poco rígida y que me hacían como seguir lo que de pronto tú podrías mencionar, el libreto. Siguiendo en esa estructura, donde afortunadamente creo que igual me apasiona lo que hago y siempre me ha apasionado el mundo del derecho, igual empecé a sentir que algo me hacía falta. Que por más de que estuviera feliz, estuviera siendo, llamémoslo, exitosa en ese camino, esa parte que había olvidado o que había de pronto encerrado en un closetcito y dicho, esto de pronto no encuadra mucho en este mundo de abogada porque no va dentro del libreto, empezó a gritar y a hacer ruido. Y ahí en mi vida empieza a generarse, digamos que ese llamado de recordar ese propósito, eso que me hacía vibrar y en entender, necesito ayuda. Esto se me está enredando acá el camino, todo suena muy bonito, pero se me está enredando. Llegó una persona que adoro con el alma, Kiki, hermosa, y que ojalá algún día también me acompañe en estos episodios, y me dice, mire, usted primero que todo tiene que leer este libro, La gente feliz es más exitosa. Y yo leo ese libro y cada página que yo pasaba, porque además creo la verdad que me lo leí en 3 sentadas, creo que quien se lo haya leído y nos oiga debe estar diciendo, sí, es cierto, uno empieza y no puede despegarse, y así lo ha hecho a todos a quien se los he recomendado, y digo, bueno, por aquí es como yo te puedo decir, la primera semilla que me dice es que una cosa siempre va a estar relacionada con la otra. Mi poder de ser exitosa, o de ni siquiera, yo te diría que en mi caso mi objetivo era el éxito, era el hacer mi trabajo bien, el sentirme orgullosa de mí misma, pero el poder hacerlo y poder acercarme a ese concepto era mucho más fácil desde mi felicidad, desde abarcar mi integralidad como ser humano. Entonces esa es mi historia de por qué llego a tu libro y por qué me impacta y por qué me lleva a un camino. Yo creo que este libro llegó a mí hacia el 2017, 2018, y te digo que fue la primera semilla, y desde ya acá han sido años maravillosos de cultivar esa integralidad. Entonces, primero que todo, gratitud infinita hacia ti, porque uno a veces creo que no se da cuenta lo mucho que puede impactar las vidas. Yo creo que tú sabes lo mucho que has impactado, pero hoy quiero decirte, mirándote a los ojos, gracias por haber impactado mi vida y la de tantos. Y con eso quiero preguntarte, ¿qué te llevó a escribir este libro tan especial? Pues Ana Cris, es una historia personal también, y creo que son muy potentes. Digamos que yo digo que yo fui educada para ser exitosa, no para ser feliz. Entendido de éxito lo que tú dices, cumplir un libreto, que ese libreto es una serie de hay que si tocas, ¿no? Que había que ser profesional, especialista, casarse, tener la parejita, el carro, la casa y la finca. Y que si yo hacía todo eso, me realizaba como persona y al final me regalaban el la sensación del deber cumplido. Y eso me lo vendieron como felicidad. Entonces, yo cumplo 40 años. No, antes pasan un par de cositas que voy a contar. Pero claramente fue el día que cumplí 40 años. Yo ya me había separado de mi marido porque no me casé con el amor de mi vida, sino con el que me tenía que casar. Pero tengo los dos hijos. El libreto. Tenemos, hay que hacer el libreto. Estoy con el amor de mi vida, llevo 2 años de novia y aparece un personaje que frente al libreto, pues whisky mataba Coca-Cola. Y entonces el dilema, y finalmente pues pudo el libreto, un muy buen ser humano, pero definitivamente algo faltó ahí y terminamos separándonos, pero me quedó lo más grande en la vida, que es Alejandra y Juan Camilo. Entonces, me separo a los 30 años y me dedico pues a ser exitosa por mis hijos, porque mi marido era presidente de una empresa del Grupo Santo Domingo, se llevó la mitad de los bienes, entonces yo no quería que los niños sufrieran, y me monto en el... Ya estaban acostumbrados al éxito. Digamos que un malentendido éxito, entonces a que no les faltara nada. Y el día que cumplí 40 años, Jorge Eduardo volvió a Cali, es caleño, y ese día yo llevé a mis hijos a una fiestica porque eran preadolescentes, y mientras quedaban las 12 de la noche para recoger a los niños, yo dije, ¿qué me pongo a hacer? Dije, ay, Villeguitas, acabamos de subir al 4º piso, hagamos el checklist de la vida. En mis palabras, como voy con el libreto. Y saqué una hoja de papel y simulé unas calificaciones. En mi época calificaban sobre 5 y empecé a sacar 5. Que había que ser profesional y especialista 5. Tengo los 2 mejores promedios. Yo estudié economía de base porque había que estudiar una carrera que produjera plata. Pero yo nunca entendí nada. Es como cuando le echan un chiste de verde que queda como uno pues aburrido, con una cara de imbécil, no puede contar el chiste, porque tengo un super promedio, porque tengo una capacidad impresionante de detectar buenas ideas,
Yo le decía a mis amigas, mire, este tema es importantísimo, no lo preguntaban y sacaba 5. Yo soñaba con ser actriz y profesora desde chiquita, pero las actrices trabajaban de noche, las niñas bien, no trabajaban de noche, yo estaba educada como una niña bien, y los profesores que se morían de hambre. Yo hace 18 años dicto una conferencia, que es la conferencia más dictada en Colombia, 1800 veces dictada, y yo soy como un talk show, yo soy actriz y profesora, ni soy vagabunda y no me estoy muriendo de hambre. Entonces, ese día llevo a mis hijos a la fiesta y empiezo entonces, profesional especialista 5, tengo los 2 mejores promedios, hice una especialización que tampoco me sirvió para nada, pero bueno, la hice, que no tenía que ver con el tema de la felicidad. Me casé, tuve la parejita de Juan Camilo Alejandra, el carro, la casa y la finquita y todo 5. Entonces yo dije 5 aclamado y me volteé para recibir el uff. Lo que sentí fue el vacío más miserable del mundo entero. Tú ahorita decías, a mí me faltaba algo. Un vacío, yo levanté la cabeza y dije, brutas, me quedan 40 años de vida, ¿y ahora qué? A mí me educaron para cumplir metas, para cumplir objetivos, para cumplir tareas, a mí no me educaron para ser feliz. Entonces, entro en la crisis más impresionante del mundo porque me siento engañada, porque a mí me dijeron que si yo hacía todo eso iba a ser plenamente feliz y a mí me falta algo que no sé qué es. Y me pregunté, si mis hijos no producen esa plenitud, por Dios bendito que la produce. Y no encontré la respuesta. A los 8 días volví a coger esa hoja de papel a ver qué era lo que me faltaba y ese día sucede lo que yo llamo el misterio de mi vida en la crisis, porque yo no tengo explicación a esto. A mí me habló una voz, no afuera, era adentro, era yo hablándome. Yo digo que es un misterio porque yo no dije gorda, háblese, yo soy gordita, que me dijo, ¿quién fue la mujer que hizo todo eso? Yo no tengo ni idea quién soy yo. A mí me educaron para cumplir un libreto, para cumplir objetivos, una serie de un checklist. Entonces, esa voz toda divina me dice, usted no se da cuenta de su amabilidad, usted no se da cuenta de su generosidad, usted no se da cuenta de su sencillez. Y yo me miraba en la oficina con mis hijos, con mis hermanos, con mi familia, con todo el mundo y decía, pues sí, pues sí. Yo a los 40 años me reconozco como persona y no a través de una hoja de vida. Por eso nunca dejo sacar mi hoja de vida. Yo tengo más cartones que un tujurio. Yo tengo ahorita, voy a contar 2 maestrías. Te interrumpo. Sí. Cuando yo le digo a María Clara, ¿cómo te presento? Porque sé que tienes una hoja de vida muy, muy, digamos que rica en hechos, y me dice, no, yo voy a contar mi historia. Y creo que nos estás contando ahorita el por qué. ¿Y por qué? Porque además yo no soy mi hoja de vida. Entonces yo, cuando esa voz me dice eso, y yo digo, sí, pues sí, por primera vez me reconozco como persona y no a través de una hoja de vida. Ese día además tomé conciencia que yo recuperé todo lo que yo quería en 10 años, lo que mucha gente muy juiciosa en una vida no alcanza a recuperar, que fue volver a recuperar todo. Yo dije, me di cuenta que ese éxito mío no era haber estudiado economía, no es hablar inglés, yo soy de un colegio bilingüe en inglés, trabajo en un banco francés que no sé hablar una palabra, yo no soy muy inteligente, pero es que soy lo más persistente, nerd, juiciosa, estudiosa de la vida. Yo tomo conciencia que yo recuperé todo por mi manera de ser. Entonces ese día tomé la decisión más sabia de mi vida, que fue crear un personaje que he llamado Mi María, como el personaje que define, o sea, como esa persona que yo reconocí en mí, una mujer amorosa, generosa y sencilla. ¿Qué es lo que produce bienestar en mí? Yo ya no uso la palabra éxito porque es que además la detesto, porque ya no sé qué es, el éxito nuevo es cumplir un libreto, es bienestar en mí. Exactamente, bienestar en todo sentido en mi vida. Entonces yo dije, si yo quiero ser exitosa como bienestar, yo no voy a permitir que nada ni nadie me quite mi manera de ser. Y fue la decisión más sabia de mi vida. Entonces, empieza como ese proceso de conocerme, que es la manera más fascinante. Los irlandeses lo llaman ser su anam cara, que es amigo del alma, porque los amigos que tenemos amistades de toda la vida nos queremos por lo que somos y no por lo que hacemos y tenemos. Entonces, aquí se trata de volverme mi mejor amiga. Yo necesitaba valorarme por lo que soy y no por mi manera y por mi hoja de vida. Y además me doy cuenta que yo soy una gorda taquillera que todo el mundo me ha gozado menos yo. Entonces yo digo, ahora me voy a gozar yo. Entonces empieza la etapa más divina de mi vida, que fue conocerme. Y la gente, a mí se hace unos años, cuando soy más María Clara, me dice que me tengo que conocer. Yo digo, ¿para dónde cojo? ¿Para dónde Gigi? ¿Para dónde me voy? Porque, no, yo se lo pongo muy sencillo. Uno, ¿cómo conoce a alguien? Ande con ella. Entonces yo aprendí a mirarme, es que yo me miro como estoy aquí hablando, yo me miro como saludo, yo me miro. Eso digamos que eso empezó ese proceso. Pero entonces empiezan a suceder como una serie de cosas y yo me doy cuenta que básicamente
para explicarle más todo esto que me está pasando tan fascinante, porque empiezo como a hacer yo y a mirarme, y entonces sí empiezo a sentir una vaina que se llama wash, que mi hija Alejandra fue la que, yo se lo robé a mi hija Alejandra, una expresión como de, ay, como de plenitud, como de felicidad. Y yo quería explicarle a mis hijos esto, tendría unos 10 y 12 años, y me doy cuenta, para explicar eso, que al final somos como el pato Donald. El patico Donald le hablaban 2 voces, Ana Cris, a todo el mundo sobre este planeta. Cuando va a tomar una decisión grande o chiquita, le hablan 2 voces. ¿Cuáles son las 2 voces? El diablito, que es el infierno en la tierra, del cual hablaba Juan Pablo II, que es que el cielo y la tierra, el infierno y la tierra están es aquí en la tierra y no cuando uno se muere. Esa es la voz de lo que llamo mi María Clara, que al final es la voz de mi papá, mi mamá, la sociedad, la religión, calificando mis actos frente a ese libreto como bien y mal, que no me produce wash, No. me produce crash, miedo a defraudar, miedo a no dar la talla, miedo a que me voten, miedo a no levantar, miedo. Y como le digo yo a la gente cuando dicto la charla, le digo, mire, esta noche cuando tenga esté en la almohada, piense cuántas decisiones ha tomado en su vida con base en el miedo. Todas. La película de 2008, Sí Señor, protagonizada por Jim Carrey, retrata la vida de un empleado bancario que lleva una vida aburrida y que debido a sus múltiples miedos y frustraciones, está acostumbrado a decir que no a todo plan que le proponen sus amigos. Un día se encuentra con un hombre cuya vida ha cambiado tras asistir a un curioso seminario motivacional en el que le incitan a decir sí siempre. Decidido a ser feliz de nuevo, Carl decide asistir y aceptar el reto. No dejes de verla. Entonces yo me doy cuenta que no es que mi papá, mi mamá, la sociedad y la religión estén equivocados. Es que si la felicidad es ser yo, que es lo que ya voy a empezar a compartir, yo entendí que necesitaba mandar literalmente, perdón la palabra, al carajo esas voces y llamar a María, a la mujer que yo descubrí que soy. Mi gran descubrimiento en la vida, Ana Cris, es que las virtudes hablan. Sí, y para allá voy. Hablan. Para el lado de las virtudes. Yo tengo, eso fue a los 40 años, tengo 65 años, yo llevo 25 años haciendo el ejercicio de la felicidad, porque María Clara no se calla jamás, es la primera voz que aparece. Y con todo el respeto del mundo, yo le digo muchas gracias, y hago María, y María me dice, según el momento, además es que es como mágico, me dice que te dice la humildad, que te dice la generosidad, y la generosidad habla. Yo hace 25 años hago ese ejercicio desde que me levanto hasta que me acuesto, porque además es un ejercicio consciente, ese es el libre albedrío. Sí. Y yo hace 25 años lo único que veo en mi vida son milagros. Bueno, de esa respuesta con tantos elementos que creo que nos dejan tantos mensajes, a mí me surgen ciertas preguntas y ciertos recuerdos de lo que sentí y viví cuando leí tu libro. Y uno de ellos muy importante es que para ese año 2017, por tu libro y por otra serie de factores, me di cuenta que yo no me conocía y que yo realmente no tenía relación conmigo misma. Había cultivado la relación con los demás, de hecho tengo que decir que me había convertido dependiente completamente de la relación con los demás, porque cuando uno no tiene relación con uno mismo, en el momento en que está uno con uno es como, ¿qué es esto? Estoy perdida, ¿en qué momento encuentro al de al lado? Entonces creaba relaciones de pronto inclusive no tan sanas, porque dependía completamente de esas relaciones. Entonces en el momento en que esa persona trataba de alejarme, yo era como, no, venga, yo aguanto lo que sea, pero usted no me deje, porque yo no tengo con quién más estar. Siempre teniendo muchas personas alrededor espectaculares, pero no tenía la relación que hoy soy completamente consciente que es la relación más importante e intento inculcárselo a mis hijos todos los días, que es la relación con uno mismo. Entonces, cuando empiezo ese proceso, y ahorita me hacía mucho sentido lo que tú decías de, bueno, ¿y cómo empieza uno a tener una relación con alguien? Pues pasé tiempo con esa persona. Yo no hacía eso. Yo en mi vida llevaba hasta los tantos años que tuve esa capa que no me falla la matemática en ese momento, buscando siempre la relación con otro, con quien fuera. Mis amigos, mi pareja, mis papás, inclusive para ese momento mis hijos, pero no pasaba tiempo a solas. Era un concepto al que yo le huía. De hecho, si en ese momento a mí me preguntaban, ¿cuál es uno de tus temores? De pronto yo incluso hubiese respondido, la soledad. La soledad. Porque no lo sabía manejar. Hoy en día me preguntas si la soledad es de lo que disfruto hoy en día.
Pero en ese momento, como no sabía qué hacer, como no sabía con quién estaba, y empecé a conocerme y empecé a preguntarme, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? No a través de los ojos de los demás, porque muchas veces empezamos a crear un concepto nuestro pensando en qué piensan los otros de nosotros, una triangulación ahí rara de qué piensan los otros, qué quiero ser, qué imagen quiero dar, pero realmente cuál es mi esencia, cuáles son mis virtudes, qué es eso que me hace diferente. Y con tu libro yo empecé ese camino de preguntarme quién soy yo y cuáles son mis virtudes. Y ha sido un proceso de autoobservación muy lindo. Cuando tú dices, yo hoy en día tengo a María Clara y a María y cada una me habla, que creo que las dos son válidas, porque Claro, yo creo que al final María Clara uno no debe fue pelear. divina, juiciosa, cumplió. Pero desafortunadamente me llevó a tomar las peores decisiones de mi vida. Porque no era la voz del entorno de mi papá, de todo el mundo. Y ¿sabes qué te diría yo? Al final yo soy una convencida de que el plan es el plan perfecto y que hemos pasado por los caminos que hemos pasado porque correspondían, y a ti te correspondía vivir eso para terminar escribiendo ese libro tan espectacular. Y yo soy de las que creo que no hay que pelear con las María Claras, ni con lo que a veces se denomina el ego, la mente, porque igual tienen una buena intención y vienen de herramientas con buena intención, sino hay que saber qué espacio les damos. Claro. Y hay que saber, y algo muy importante que tú dices, desde dónde tomamos las decisiones, desde el temor o desde el amor hacia nosotros mismos y nuestro entorno. Y desafortunadamente nuestras decisiones nos enseñaron a tomarlas desde el temor, inclusive a veces desde la religión. Pero ahí quiero hacer una pausa en este momento para hablar de las virtudes, porque en ese autoconocimiento creo que es importantísimo encontrar cuáles son esas virtudes. Y tú tienes una definición de la virtud que yo la he repetido muchas veces y que me parece supremamente poderosa. ¿Qué es una virtud, María Clara? Entonces, Ana Cris, para contarlo de la virtud, pues claro, lo que yo reconocí en mí, después supe que se llaman virtudes. Yo no sabía ni cómo se llamaba. Porque yo fui educada en principios y valores. Algo que no tiene nada que ver con la felicidad. Entonces, y antes de contestarte esa pregunta, yo necesito darte la definición de lo que para mí es la felicidad. Para mí la felicidad, voy a empezar diciendo qué no es la felicidad. La felicidad no es una sensación de logro. ¿Por qué? Porque una vez tú logras algo, inmediatamente entra un vacío. Claro. Entonces, para volver a buscar esa sensación de logro, te metes en otro proyecto, en otra meta, y nunca vas a acabar, porque confundes sensación de logro con felicidad. ¿Qué no es felicidad? Viene la satisfacción y después el vacío, claro, ¿no? Eso es como el helado que le damos a un niño. Claro, entonces inmediatamente delicioso, pero se acabó. ¿Y qué pasa después? Sentir esa azuquita otra vez. Entonces, ¿me como otro helado? No, pero siempre... ¿Qué no es felicidad? Felicidad no es un placer sensorial. Sí, o sea, el olfato, el gusto, eso es una delicia. Porque además, como digo yo soy gordita y me como 2 hamburguesas, para la tercera no me entra. Entonces, son finitos, son placeres finitos. Sí. Si tú me dices, María, ¿qué es para ti la felicidad? Para mí no es una sensación, sino es un sentimiento de plenitud. La felicidad tiene que ver con no manejar vacíos. Y concretamente, la felicidad tiene que ver con no quedarme debiendo a mí nada en esta vida. Y no en temas de hacer y de tener, sino frente a la mujer que un día decidí ser. Yo decidí ser la mujer que reconocí en mí, mis virtudes, una mujer amorosa, generosa y sencilla. Para mí la felicidad es, tú me dices, la felicidad es ese wash que yo siento cuando en un momento presente yo me miro a mí misma practicando una virtud del ser humano que yo un día libremente decidí ser. Y es donde yo me amo. ¿Cómo amas tú a una persona? Cuando dicen, ¿por qué te gusta esa persona? Porque me gusta su manera de ser. Yo me amo, porque es que decir, porque a mí eso de, un poquito del amor propio suena, pero bien, ¿y cómo me amo? Sí. ¿Cómo me amo yo? Pues cuando verifico la mujer que yo un día quise ser. Entonces ahí es donde yo me amo, porque me gusto como soy. Pues que uno decir eso cuando era María Clara dice, no, que era tan creída. Pues sí. Yo hoy en día digo, pues que si yo no me ególatra. Sí, no, exacto. Sí. Pero además digo yo, si no me la creo yo, ¿quién más? Sí. El día que yo me di cuenta, es que así quiero ser, y ahí es donde digo, wash, es que así soy yo. Y lo que la gente que no ha vivido esta experiencia, que además es gratuita, que no depende de plata, no entiende que cuando tú obras desde la voz de esa virtud, porque la virtud habla, ahí es donde empiezan a suceder lo que llamamos un milagro. Si no te gusta la palabra milagro, que suena un poquito religioso, yo no dicto clases de religión, es lo que llaman los serendipities.
Serendipity es una palabra en inglés que lo define el psiquiatra Scott Peck divino como el fenómeno de la causalidad afortunada, porque nada en la vida es casualidad. Eso que tan de buenas a mí me vuelven el de buenas. Einstein lo dijo, el azar no existe, Dios no juega con los dados en el universo. Todo arranca por una manera de ser. Y el señor Scott Peck dice en su libro La nueva psicología del amor, es el fenómeno de encontrar cosas valiosas sin buscarlas. Scott Peck fue un reconocido psiquiatra estadounidense que ejerció su especialidad durante décadas y aclamado autor del Camino menos transitado, el primer best-seller mundial que combinó la autoayuda y la espiritualidad, con más de 7 millones de lectores en los 5 continentes desde su primera publicación en 1978. Fue también autor de éxitos como Una cama junto a la ventana y La nueva psicología del amor. Yo le digo, mire, yo dejé de planear. Si tú te pones metas en la vida, te tiras la vida. Yo todos los días me dedico a hacer lo más María posible porque no soy Sor Teresa de Calcuta ni lo quiero hacer. Y yo dejo que la vida me traiga a mi casa lo que me conviene. Y lo que me ha traído a mi casa, nunca jamás lo hubiera podido planear. Entonces la felicidad tiene que ver con no tener deudas conmigo misma. Especialmente con una manera de ser. Que si tú eres así, a la casa te va a llegar un plato de comida y un abrazo en la casa. Es la magia de la vida. Bueno, creo que con lo que dices, a mí me viene a la cabeza una frase que le compartí a mi esposo cuando me desperté y le dije, ¿sabes qué? Hoy voy a cumplir un sueño que jamás me atreví a soñar. Porque el estar sentada contigo, cuando tu libro significó tanto para mí, es un sueño cumplido. Pero jamás lo planeé, jamás dije, yo sueño un día. Y ahí es importante porque siempre nos dicen tiene que planear y tiene que poner 1 más 2 igual 3, porque si usted no tiene esa fórmula no va a llegar a 3. Yo creo que más que eso es sí hacernos responsables de algo que dices, y es que nada es fortuito. Y yo hoy en día creo infinitamente en eso. Eso que la gente cuando dice, ay claro, pero es que el de al lado están de buenas, pero ay, claro, está hablando desde la felicidad y desde la abundancia y allá es más fácil. Pero cómo se construye todo, y todo se construye, sí, a veces a través de esfuerzo, sí, a veces a través de un pensamiento co-creador de alta vibración, que ya es otro tema, pero es el pensar en positivo, el pensar desde la gratitud, pensar desde el amor propio. Eso tiene un poder que siempre va a llevar a un resultado maravilloso. Nuevamente, si nos volvemos al pensamiento promotor, si es el temor, pues el temor tiene bajas vibraciones y nos va a llevar a enredarnos un poco. Si vibramos desde el amor y desde la gratitud que tenemos, pues las consecuencias siempre son maravillosas. Entonces, cuando tú dices también... Pero déjame meterme la cuchara sí. acá. Cuando tú hablas de la gratitud y en los ejercicios que yo me lancé al agua, fue con un taller y esto pues fue un milagro la conferencia. A la gente yo le digo, dele gracias a la vida por algo. Entonces la gente, yo le doy gracias a la vida por mis hijos, por mi familia, por mi trabajo, por la salud. Y yo le digo, mire, esas cosas son hacer y tener. Yo arranco siempre diciendo, gracias a la vida por la mujer que yo decidí ser. Porque gracias a lo que soy, hoy hago lo que hago y tengo lo que tengo. Sí, yo creo que no hay más gracias. Pero tú lo dijiste, perdón, ahorita te estoy interrumpiendo, es que esa tara de que uno no puede pensar en uno porque es egoísmo, es generosidad pura. Y una frase, yo mis frases no antes o las compré o las construí, uno no puede dar de lo que no tiene, ni puede reconocer en un tercero lo que uno no es. Yo no puedo amar a nadie si no me amo a mí misma. Y lo que decías tú antes, tú dependías que te quisieran. Yo busqué que me quisieran muchos años y me dejé partir el corazón y de todo, hasta el día que yo aprendí a andar conmigo y amarme a mí, porque soy la mujer que yo quiero ser. Claro. Y ese día... Y soy divertida, amorosa, sencilla, como tú decías. Y se vuelve uno delicioso, además se vuelve, eso tiene un carisma que es como un brillo, a la gente feliz le brillan los ojos, y tú atraes gente, y la gente quiere estar contigo, y tú te sientes, y la gente se te va sentando, y de pronto está llena de gente y no te das cuenta, porque uno se vuelve, yo digo que la amargura es lo peor, es como la amargura, uy, eso se pega, es todo lo contrario, la gente amarga es la que no puede cumplir el libreto, entonces se espanta, la felicidad es esto, entonces... no sé si quieres que tomemos el tema de la virtud. Pues digamos que para ahí complementar algo que dices, que todo lo que dices es tan valioso que siempre me hace pensar en algo adicional y es, Ram Dass tiene una frase que a mí me encanta y es, no puedo hacer nada por ti más que trabajar en mí.
Y yo creo Claro, profundamente en el poder de ese concepto. Sí. Y yo soy una persona que de verdad creo que parte de mi propósito es intentar aportarle a mi entorno, a mi equipo de trabajo, a mi familia, a mis hijos. Pero hoy en día tengo claro que la mejor forma de hacer eso es tratar de ser en mí la mejor persona, empezando por el amor propio. Es que volviendo a algo que dices, uno creció oyendo que si alguien casi que decía, ay, ¿cómo estás de linda? Gracias. Casi que por decir gracias era Ay, tan creído. creída, ay, tan No creída. diga gracias, diga, pero ¿por qué dice eso si yo soy fea? Yo crecí pensando eso. Entonces, hoy en día reevaluar ese concepto y entender que el querernos a nosotros mismos, no desde el ego, que es que en eso hay que tener cuidado, no desde el ego y todo lo que yo tengo y todo lo que he logrado y el éxito y el libreto, sino de lo que es mi ser, mi esencia, con lo que yo llegué y tengo que aportarle al mundo, que todos tenemos eso. Y desde ahí construir para entender un concepto de felicidad que ahorita tú lo tocas y que para mí es muy valioso. Cuando a mí me preguntan qué es felicidad para usted, y es muy parecido a lo que tú dices, es al final sentirme orgullosa de mí misma. No por lo que tengo ni por lo que he logrado, es porque me cumplo a mí misma. Porque al final del día soy fiel a ese ser humano que quiero ser y que me regaló la vida y que me regaló en lo que todos creamos, el universo, Dios, el ser supremo, el alma que está acá, con sus dones como todos los tenemos. Entonces creo que eso es muy poderoso. Y ya ahora sí me devuelvo al tema de las virtudes, Claro. porque claro, la felicidad está completamente relacionada con conocernos, saber cuáles son esas virtudes para sentirnos que cumplimos con lo que somos en nuestras virtudes. Pero entonces quiero volver a ese concepto tan lindo tuyo de las virtudes. Entonces, pero lo voy a conectar, Anita, es que aquí sale para todo. En el camino de Santiago de Compostela, donde fui varias veces por regalos de milagros de la vida, en todo el camino hay un símbolo que es como una Y. En todos los templos del camino es una Y. Ese símbolo expresa algo. Los símbolos, la semiótica expresan cosas. Desde 5 siglos antes de Cristo, los peregrinos dejaron esa Y. Esa Y es el ejercicio del pato Donald. Que el mensaje es, en algún momento de tu vida, tú debes decidir. O sigues la voz del libreto, el hay que y el toca, que te lleva a ese mundo que tú tanto nombras, que es el ego, que no es bueno ni malo, pero es aquel mundo donde tú te valoras por lo que haces y tienes. Y si lo que haces y tienes, y si yo te digo, cierra los ojos y piensa en lo siguiente, todo lo que has hecho y tienes en la vida lo puedes perder, Ana Cristina. Por supuesto. Todo. A mí una vez me salió un PhD de un doctor allá en la Universidad Nacional y me dijo, doctora, pero lo que uno sabe no se lo quitan a él. Y que no, el Alzheimer. Claro. Hasta los recuerdos los puedes perder. Entonces, ese mundo, cuando te valoras por lo que haces y tienes, si lo que tenemos y hemos hecho lo podemos perder, entraste al peor mundo, que es el que estamos hablando, que es el miedo. O libremente decides seguir la voz de las virtudes que un día tienes que pintar en un papel que tú quieres ser. Pinta tu tumba, ¿cómo quieres ser recordado? ¿Cuál es tu sueño de ser? Es pinta la tumba, no hay muerto malo ni novia fea. Entonces tú dices, yo aquí ya soy una mujer, ¿cómo quieres ser recordada? Y tú sigues la voz de esas virtudes que te lleva a un mundo hermoso, que es la autoestima, que es la que no me puede quitar nadie. Ahí está, el hombre en busca de sentido, Víctor Frankl. Estuvo en un campo de concentración, le quitaron todo, pero él decía, a mí nadie me quitó lo que yo soy. Nelson Mandela estuvo más de 20 años en una cárcel y fue presidente de su país. Él decía, a mí nadie me quitó lo que yo soy. Y las personas que vivimos en ese mundo dábamos el testimonio de la magia, que lo que yo insisto un poco es los milagros, que las cosas, yo no te llamé para venir acá, me llamó Zuli a invitarme a esto y para mí esto es un regalazo, Ana Cristina, entiendan que estoy dichosa acá. Entonces, el tema de las virtudes, bueno, entonces sigo la voz de las virtudes. Entonces, si a nosotros la mayoría nos crearon en principios y valores, ¿qué es una virtud? Este concepto tú dices tan divino, es el concepto de María Clara. Esto es Aristóteles total, porque me devuelvo. Yo cuando empecé a todo esto y a entender y a hablar de esto, la gente me decía, leas este libro, y era filosofía china, budista, egipcia, y hablaba de los dos mundos. El ego es la fuente del egoísmo, aclaro además. Entonces, un día dije, no, yo tengo que, más que tengo que, yo estoy matada con esto. Y esa generosidad un día me dijo, ¿por qué no hace una maestría en filosofía? Entonces me fui a la Javeriana, 3 años, de 6 a 9 de la noche los sábados, a hacer una maestría en filosofía. Y yo empiezo a estudiar personajes como Aristóteles y San Agustín, que son mis maestros, y encuentro que Aristóteles dice que la virtud es un hábito, ¿no? Ese hábito es algo que tú repites, no es una sola vez. Es que yo fui amorosa hace 15 años, fui generosa hace 20 años, no. Es un hábito
de encontrar el justo medio entre dos extremos malos, llama vicios. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la virtud más grande de un ser humano? La humildad. Que en este país no sabemos usar, la gente dice, es que es de familia humilde, como si la humildad fuera pobreza. No, la humildad es el justo medio entre ser arrogante o ser sumiso. Tan pecado, porque en términos teológicos que vamos a hablar, yo hice después un máster sobre las ciencias de las religiones y me gusta mucho la teología, más que la religión, es la teología. Tan pecado es la soberbia como la sumisión. ¿Qué es la generosidad? El justo medio entre ser botaratas o ser tacaño. ¿Qué es la amabilidad? El justo medio entre ser lambón o ser antipático. Ni mucho que queme al santo, ni poco que no la alumbre. De las cosas difíciles para una mujer como yo, y creo que como tú, que nos educaron para ser las más y las mejores, es no ver ese justo como mediocre. Sí. Lo que a mí nadie me explicó en esta vida es que quien encuentra ese justo medio porque sigue la voz de una virtud, sin proponérselo, practica uno de los 7 hábitos de la gente altamente eficaz del señor Covey, que es el gana-gana. Tú ganas porque dices, sí, wash, así soy yo. Y no conozco a nadie que por ser amable, generoso, sencillo, persistente, alegre, se haya llevado a alguien por delante o le haya hecho daño. Todo lo contrario, lo hace sentir muy bien. Y si tú en este momento me dices, María, ¿qué es para ti el éxito? Yo te diría, para mí el éxito no es hacer y tener cosas con la conducción vacía. Para mí éxito se traduce en construir relaciones de largo plazo. Que el día que la vida te quite porque te va a quitar, Ana Cristina. El día que pierdas porque vas a perder. Si tú has sido gente, porque esto es ser gente, o sea, seguir la voz de una virtud es ser humana, un humano, ¿sí? Todos tenemos virtudes. El limón no puede decir ser ácido ni el azúcar ser dulce. A nosotros nos dieron la capacidad de decidir ser gente o no ser gente. ¿Sí? Hay pavos reales, ¿sí? Hay sapos, lagartos, animal rastrero, ratino, ¿sí? Entonces, cuando yo decido ser gente, en ese momento se da el gana-gana y se construyen relaciones de largo plazo. Que el día que tú pierdas, si tú has sido gente, de manera mágica, sin saber cómo ni por qué, aparece una mano amiga y no te va a faltar ni un plato de comida ni un abrazo en la casa. Es que esa es la que yo llamo la magia. Sí, yo no soy de esotérica ni nada, pero es que simplemente cuando tú eres gente, las cosas te llegan a la puerta de la casa. Es que inclusive es física, ¿no? Desde el mismo sí, poder. Es exacto. Que es, puro, es la magia del amor, es que es un tema energético de amor, como dice, es la fuerza del amor. Vibraciones, de las como vibraciones, diosidencias, diosidades que confabuló, el universo se confabuló, como lo quieras llamar. Y al final simplemente es compórtese y gócese ser una humana, un humano. Mira, San Agustín lo dijo, si la función del azúcar es endulzar, la del limón aderezar, los seres humanos tenemos una función en la tierra que es amar, pero no es enamorarnos. Y tú lo dijiste, amar al prójimo como a mí misma. Pero es que ahí, no, a mí decía, ame al prójimo, pero tú no se ame a usted. San Agustín dice, ama y despreocúpate. Y es lo que yo básicamente comparto en el libro y comparto en la conferencia que llevo 18 años compartiendo este mensaje tan divino. Yo todos los días de mi vida salgo a ser lo más María por el placer de serlo. Y las cosas que me ha traído la vida. Por ejemplo, una conferencia. Si quieren contamos un poquito de la historia de la conferencia, cómo nació la conferencia. Yo me la sé. Sí. Y ahí creo que es algo importante cuando tú dices, y decías una frase que yo uso mucho, inclusive cuando hablamos de temas de liderazgo, y es, uno no puede dar de lo que no tiene. Entonces, cuando queremos ser líderes e influir en nuestros equipos y generar grandes cosas, pero si nosotros no somos eso, pues ¿de qué hablamos? Y asimismo creo que al revés, ¿no? Cuando uno tiene algo, eso es lo que el universo le da a uno. Entonces, por eso es que es importante el amor propio. Bueno, y cuando tocas el significado de la virtud, ya quería llegar, porque tú lo traes en el libro, traído de Aristóteles, que como te conté, yo estudié filosofía y es de mis grandes pasiones, porque es cuando uno tiene tantas preguntas y está tratando de ver a ver si alguien tiene la respuesta, y a veces yo decía, la filosofía me está confundiendo más que aclarando, pero también tiene, por el contrario, muchas herramientas muy amorosas. Acá, estos mensajes tan poderosos que tú pasas y que yo intento transmitir es, hágase preguntas. Yo inclusive tuve una charla que se llamaba hágase la pregunta. Porque es que vivimos a veces como en una inercia que ni siquiera hacemos esa pausa que tú tuviste un día esperando a recoger a tus hijos, de decir quién soy yo, qué he logrado, y realmente llena mi alma o llené un libreto. Entonces la importancia de hacerse preguntas
Y yo siempre diría que para mí en mi camino la importancia del autoconocimiento, de la observación y el amor propio, y pues ahí va el camino que hemos recorrido. Divino. Pero quiero parar un poquito en ese efecto wash, porque eso fue de los otros que a mí me impactó. Yo siempre lo denomino el efecto wow, y lo he denominado inclusive en mis temas de trabajo. Como yo lo que te he dicho, por más de que uno intente siempre decir que, o intentaba yo decir que hay dos caras, que mi lado, por denominarlo como tú lo dominas, María Clara y Clara, yo decía mi lado María. hippie, María y María Clara, mi lado hippie y mi lado abogado, era como mis dos nombres. Y entonces, al final siempre es uno, ¿no? Al final mi lado hippie, por más de que yo tratara de callarlo, por ponerle ese nombre, pues hacía sus griticos y hacía sus salidas y decía, venga, igual en su lado abogado, trate de permear como los conceptos desde el propósito, desde la felicidad. Y en ese orden de ideas de esos dos mundos, el ladito hippie se permeaba en el abogado y me decía, oiga, todo lo que usted haga, trate igual de meterle el efecto wow. Entonces yo el efecto wow lo he tenido en mi concepto de abogada y siempre diciendo, miren, hacia nuestros clientes tratemos de darles el efecto wow en nuestros servicios, tratemos de ir más allá, de tocar las almas, no de fidelizar, sino de enamorar. Espero que tu hijo, que es cliente, y ahorita hablábamos de él, constate que hemos logrado algo de esto. Pero digamos que para mí eso es muy importante en todos los aspectos de la vida. Ya cuando abracé mis dos partes, hoy en día digo, no hay nada más lindo que cuando realmente uno le puede decir al alma, ¡wash! Ahorita estoy en todas mis búsquedas de todos estos temas de energía y bienestar. Yo había hecho hace mucho tiempo un curso de Qigong y retomé este fin de semana y en un momento decían como, haga que el corazón sonría. Y yo te diría que en ese momento en que uno está en esa práctica de energía y uno hace que el corazón sonría, que yo lo llevo a esa palabra que tú denominas plenitud, porque es cuando uno le lleva a todas las células ese mensaje de gratitud. En mi caso, por ejemplo, también si pienso en mis hijos, pues hay una inmediata plenitud y gratitud en mi cuerpo, genera ese efecto wash y ese efecto wow. Y creo que eso es lo que tú logras en el libro, y yo te diría, digamos que para ir cerrando, si tú pudieses dejar un mensaje de cuál es ese efecto wash, si tú pudieras darle una recomendación que le das a tus nietos divinos, chiquitos, uno que está por nacer, ¿cuál sería? Una. Básicamente es entender que somos como el pato Donald. Es que ahí, esa es la fórmula, digamos, el origen de la felicidad. Y te dediques a disfrutar eso. Pero también yo me fui en esa línea filosófica, pero hay un mundo de formas y tú lo estás diciendo. Por ejemplo, mi hija Alejandra, que ella es hippie, estudió arquitectura, pero hippie. Realmente es hippie, ¿no? Tiene una casa en Villa Leyva que se llama Casa Guadalupana, y ella, digamos, no solamente vive de pintar unas vírgenes de Guadalupe hermosísimas, sino que ella tiene una casa donde hace yoga, y hacen todo, y hacen talleres y meditaciones, y todo al final y ella es una niña bastante feliz, es el autoconocimiento. Entonces, Ana Cris, no solamente es simplemente el ejercicio del pato Donald, es una forma de conocerse, sí, pero es todo aquello, todas aquellas formas que te lleva la psicología, la filosofía a conocerte. Y en la medida en que tú te conozcas, y si te gustas a cómo actúas, sé coherente e íntegro. Es la coherencia del ser humano, del ser gente, y no más. Y deja que la vida te traiga. Nada de lo que tengo hoy en día lo planeé yo. María Clara planeó todo y sufrió y logró y luchó por obtenerlo. María no tiene ningún objetivo en la vida. Yo me salgo todo el día a utilizar, porque yo no puedo ser amable sola, ni generosa sola, ni humilde sola. Yo tengo que washearme a través de otros. Entonces utilizo mi familia, mi trabajo, mis amigas para washearme. Y en la medida en que me washeo, ¡wow! La magia. Y caen cosas que yo de verdad, ojalá algún día pudiéramos hablar sobre los milagros de María. Son cosas que yo no me imaginé poder vivir. Entonces, eso, ¿qué más le puedo pedir a la vida? Que es gratuito, que no necesito esfuerzo, y además es una plenitud. Tengo una salud de hierro, tengo un bienestar en todo sentido. A mí no me duele nada.
tengo un trabajo Plenitud, espectacular. se llama eso. Amor. Co-creación de altas y buenas vibraciones. Yo cerraría o diría algo muy similar a lo tuyo. Yo a mis hijos, que mis hermanos me dicen, usted es logrudísima con sus hijos, y yo digo, pues es mi momento de que me oyen y les paso mis mensajes, y algunos pegan, otros no, porque no es un momento del alma de recibirlos, pero yo los voy a repetir. Y es eso, ese amor propio. Yo le decía a mi hija en estos días, ojalá yo hubiese entendido la importancia de la relación con nosotros mismos y del poder que tú tienes, de que si tú generas esa amistad contigo, pues todo lo que pasa a tu alrededor va a tener menos impacto, porque al final te tienes a ti misma. Igual eso es algo que desde la mente y el desarrollo neurológico y demás del adolescente es difícil que llegue temprano, pero creo que igual los mensajes se pueden repetir en vivir en coherencia con quién soy. Y responderme a mí mismo. Yo le digo a ellos, ustedes a mí no me deben nada. No. El ser humano no, porque además mucho de lo que nosotros somos, y por eso hablo tanto de mis hijos, es porque somos desde las enseñanzas de nuestros padres, que en mi caso pues mejores padres no pude tener, pero pues actuaron desde las herramientas que tenían en su momento, que era el libreto. Exacto. Y hoy yo ya entiendo desde las herramientas que la vida me ha regalado, que lo que le quiero aportar a mis hijos es que no me deban absolutamente nada, que ni siquiera sientan que me quieren hacer sentir orgullosa. No me importa, no. Yo ya estoy. Yo ya me guaché. Es que yo, en el momento en que mi generosidad me dijo, ayúdelo, yo ya gané. Yo ya gané, exacto. A mí no me des nada. Nada. Ve y sé feliz y siéntete tú orgulloso de tú mismo, como sea que sea la fórmula para que tú lo generes. Entonces esa para mí es como una fórmula de felicidad y de tranquilidad, ¿no? De no deberle nada a nadie. Le digo, yo no le debo nada. Y mucho menos a nadie ni a mí. Empezando por uno mismo. Entonces, y lo María que, Clara. Ana Cris, y lo que tú decías, es lo que yo me debe a mí. Y es, no sé, el tenerme a mí y la ayuda mía. Es que cuando tú eres así, hay una ayuda, llámalo superior, llámalo Dios, llámalo como lo quieras llamar, tienes una ayuda adicional del universo, del amor, como lo quieras llamar. Es la consecuencia natural, como yo le decía a mi hija, cuando tú te das amor propio y realmente lo puedes realizar, la consecuencia natural es que las personas te van a querer dar amor, porque van a decir, ¿qué le pasa a esa persona que brilla, que está tan tranquila sola, que pasa feliz? Nunca lo hagas, le decía yo a ella, por esa consecuencia natural, porque pierde el poder. Pierde el poder. Vas a estar mirando, ay, ya me empezó a mirar a alguien, ya esto, hazlo por ti, pero ten la tranquilidad, hazlo por ti, porque eso ya va a ser más que suficiente. Entonces, María Clara, qué wash esta conversación, qué wow, 1.000.000 de gracias por estar acá. Creo que nos debemos un segundo episodio en donde hablemos de tu conferencia, exacto, creo que nos pasamos el tiempo, pero un segundo episodio en donde hablemos de tu conferencia. Ojalá los oyentes hayan quedado hasta acá, hayan disfrutado de toda esa sabiduría que tienes por entregar, y nuevamente gracias, y sé que nos volveremos a ver muy pronto en un próximo episodio y ojalá en otras tantas circunstancias, porque además me quedas debiendo la historia de tu hijo que tengo que decir para dejar ahí es que yo no la boca abierta. Nada. Torero, espectacular, famosísimo, exitosísimo, y esta es una madre que tuvo que ver a su hijo en estas artes de estar en contra del toro, y en su libro cuenta, que ojalá se lo lean todos, que por ahí pueden ir entendiendo esta historia de la grandeza de esta mujer. Anita, y lo lindo es que él tenía un sueño que no era una meta, pisar la Santa María. Esa no iba a ser su profesión, pero tenía ese sueño. Y gracias a mi wash lo vivió. Y hoy es un ejecutivo que se enfrenta a mayores toros que los verdaderos toros, ¿no? Exacto. Esto no voy a decir más. No, pero... Sí, exacto, no más, pero básicamente era un sueño que tenía de pisar la Santa María, y lo logró. Cuando lo logró, ya. Y no era una meta, era un sueño. No había tiempo, no tenía que ser en un año. Y un ser humano espectacular, ¿no? Lo cual habla mucho de la madre que ha sido. Muchas gracias, María Clara, y muchas gracias a todos nuestros oyentes. Sí. Nos vemos en una próxima ocasión, en otro episodio. Ojalá lo hayan disfrutado tanto como yo. Muchísimas gracias. Esperamos que hayas disfrutado este episodio de 2 Puntos al Aire, en el que te contamos algo más. Si te gustó, síguenos en Spotify, LinkedIn y Facebook como Godoy Córdoba, o en Instagram como gc_abogados. Hasta pronto. Los contenidos discutidos en 2 Puntos al Aire expresan la opinión de nuestros moderadores e invitados, pero no representan la posición de Godoy Córdoba frente a las temáticas desarrolladas.